A su regreso en el año 2012 funda su propia oficina de arquitectura en la que ha desarrollado diversos proyectos en tres diferentes ámbitos: proyectos públicos, proyectos de recuperación patrimonial y proyectos de infraestructura universitaria. En su mayoría estos proyectos fueron obtenidos por concursos públicos, entre los cuales se destaca la recuperación del Palacio Pereira, el Palacio Aristia, la Escuela de Educación Media de la Universidad Católica, el Archivo Regional de Tarapacá, el Centro Antártico Internacional, el Museo Regional del Ñuble, el nuevo edificio de la carrera de Arquitectura para la Universidad de La Serena, entre otros. Ha sido invitado a mostrar su obra y a dictar workshops en la Escuela de la Ciudad de Sao Paulo, en el IIT en Chicago, en el UL en Londres, el TUS en Tokio, la Bienal de Arquitectura de Shenzhen, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, entre otros lugares, así como también ha publicado su obra en diversas publicaciones nacionales e internacionales, como también ha expuesto en bienales de arquitectura en Chile y en el extranjero. Ha ejercido la docencia en la Architectural Association, en la University East London, y a partir del año 2012 se desempeña como académico en la Universidad Finisterra y en el campus y en la Universidad Católica. Particularmente nos interesa la práctica de Alberto por varias razones. Por un lado, porque la ejercita de modo colectivo, colaborativo, junto con otros socios, colaboradores, para desarrollar los proyectos. Por otro lado, nos interesa que de alguna manera su práctica fluctúa sin solución de continuidad entre la práctica profesional, la práctica docente y la teoría, entendiendo el proyecto como una práctica cultural que modela el mundo físico para construir un hábitat confortable y bello. Bueno, es un lujo contar esta mañana con Alberto. Muchas gracias por estar acá y es un placer tenerte, y entendemos que la práctica de Alberto es una de las disciplinas chilenas contemporáneas más interesantes de su generación. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Primero que nada me gustaría agradecer esta invitación y la paciencia que tuvo Ignacio la primera vez que me escribió para invitarme a participar de esta conferencia. Me comentó de este ciclo de cultura tectónica y el listado de oficinas y excelentes invitados que había tenido, muchas de ellas oficinas que admiro y respeto su trabajo. Pero lamentablemente para mí la invitación era a modo remoto. Al menos en Chile ha costado salir de la pandemia. Las universidades aún no logran convocar en sus campos a los alumnos como antes, y ni hablar de la ciudad, un lugar relativamente muerto que se duerme temprano. En esa primera conversación le comenté que yo quería evitar lo más posible cualquier tipo de evento online, ya que me parecía importante y fundamental poder presionar para volver a entender que la arquitectura como disciplina colaborativa, al menos eso creo yo, siempre debe fomentar la presencialidad. Así que agradezco nuevamente la invitación. De la misma manera en la cual Kenneth Frampton considera que la tectónica es la expresión material y constructiva de la arquitectura, esta conferencia intentará dar cuenta de la relación entre la estrategia arquitectónica y la articulación con el proceso constructivo. La manera en la cual se articula una obra con este proceso es quizás la parte central de esta conversación, algo que yo entiendo como la práctica. Está saliendo un mensaje.
La manera en la cual se articula la obra con este proceso es quizás la parte central de esta conversación, lo que yo entiendo como la práctica. Las oficinas de arquitectura siempre estamos en una suerte de emergencia, en una emergencia que solo puede ser resuelta a partir de la práctica. Me refiero a un entrenamiento en que el hacer y proponer muchas veces a gran velocidad. Tal vez las oficinas de arquitectura de alguna manera se parecen mucho a los talleres de arquitectura en la universidad, donde se requiere avanzar sin prisa pero sin pausa. La imagen que está proyectada muestra 3 cantantes que a muy corta edad habían publicado una buena cantidad de discos y de alguna manera eran algunos de los cantantes más importantes ahí. Grabar un disco en esos años era común y la manera rápida entre que se combinaba con muchas giras que hacían estos cantantes. Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly mueren en un accidente en 1959, a muy corta edad. Entre ellos habían hecho al menos más o menos 16 discos distintos. En ese mismo sentido, y un poco familiar a todos nosotros, el documental Get Back de The Beatles muestra cómo ellos se encierran durante 22 días para hacer el disco que posteriormente lanzarían en el techo de los estudios de la ciudad de Londres. En el documental se ve cómo van haciendo versiones una y otra vez, siempre con un límite de tiempo, independiente de las historias o los rumores que uno pueda o no escuchar de la relación entre ellos. Lo cierto es que en 10 años fueron capaces de producir una enorme cantidad de discos. Y la calidad de estos, en mi opinión, se debe no solo al talento de cada uno de ellos, sino que también en la práctica y el trabajo en equipo. Si bien Paul McCartney llegaba un par de horas antes que el resto a trabajar en las canciones, la llegada de Lennon tensionaba la situación. Este lo obligaba a revisar lo que se estaba componiendo. Ahí Harrison, que estuvo a punto de dejar el grupo, junto con Ringo, el personaje menos atractivo de la banda, eran finalmente los que lograban articular los diferentes temas que estaban componiendo. Ellos eran parte de un trabajo colectivo que además, en este caso, estaba sometido a una emergencia, la necesidad de producir un disco en 22 días. Tal vez el trabajo en equipo es una de las características más particulares de la oficina de arquitectura y también de lo que a mí me interesa hacer. En mi caso, y a partir de entender la práctica como una acción que implica repetir e iterar, tal cual como fuimos entrenados en la universidad, siempre volviendo atrás, comenzando nuevamente, iterando sobre la misma idea una y otra vez. De esta manera, en la oficina mía, en la oficina que yo dirijo, la construcción de modelos de prueba de los diferentes proyectos se ha convertido en una manera fundamental para poder verificar los temas que estamos trabajando. Explorar sobre la expresión de la estructura y su relación con el espacio arquitectónico. Como señala Peter Zumthor, la expresión de la estructura revela la inteligencia y el pensamiento detrás de un proyecto, y a través de ella se puede comunicar la intención arquitectónica. En los proyectos de carácter más público, la expresión de la estructura y su relación con las circulaciones es un tema recurrente en la oficina, no solo por un potencial carácter escultórico, sino como parte fundamental de la construcción del programa. La manera en la cual trabajamos esta relación está directamente relacionada con la posibilidad de revisar estrategias y la relación de la estructura con esto. En los proyectos de menor escala como las casas, tal vez los más escasos en la oficina, los modelos en general son parte del término de un proceso. Una vez que creemos que el problema está resuelto, hacemos una maqueta la que por lo general no interviene en el proyecto definitivo, pero como decía con anterioridad, nuestra oficina por lo general no recibe este tipo de encargos. En otras ocasiones, como en el caso de la ampliación del Consulado de Italia en Chile, la iteración en modelos nos permite aproximarnos a la escala en la cual vamos a trabajar. En este caso, los modelos fueron importantes para poder darnos cuenta que el proyecto tenía más de una escala de trabajo, la cual iba desde la relación con el contexto histórico. La Embajada de Italia tiene una declaratoria patrimonial que implica operar con ciertas reglas, el interés del objeto mismo, el edificio, además de la relación del usuario, un sistema constructivo y una expresión material. En el caso de la Escuela de Educación Media, la iteración es aún más evidente y literal. La totalidad de la estrategia se basa en la repetición geométrica de un elemento que está presente en todas las escalas del proyecto. Resolver la escala 1 a 1 valida la estrategia inicial del proyecto. Construir un edificio que a partir de la repetición estructural sea capaz de definir su imagen, su relación con el campus y su distribución programática, así también como la expresión del material. Personalmente me gusta la complejidad del programa y esa complejidad pocas veces está en los proyectos privados.
Esa complejidad programática es parte de los proyectos de infraestructura pública o de concursos públicos que tienen por objetivo, para el que los convoca, poder tener una serie de soluciones a un mismo problema. Esta maqueta corresponde al Centro Antártico Internacional. Un proyecto en la ciudad de Punta Arenas que albergará laboratorios de ciencia antártica, un museo interactivo, un bosque milenario y un acuario de especies antárticas y subantárticas. Claramente un programa típico. De la misma manera que el proyecto anterior, el Museo Regional del Ñuble establece una estrategia clara con respecto a la resolución de un programa que tiene que ver con el contexto del proyecto. Separar los programas en edificios individuales. Tal vez la única manera de que el mandante entienda que esta es una buena solución es cuando se compara con el resto de las propuestas. De alguna manera, lo que hace un concurso es validar una operación presentada. Además, obviamente, poner en la mesa las obsesiones o ideas en que la oficina está trabajando o conversando en un determinado momento. Como dice Radich en la conversación con Cristian Querés en la revista Croquis 224, los concursos producen una cierta adrenalina adictiva, una química que una vez entregado el proyecto se prolonga poco su efecto en el cuerpo, un efecto que se extiende aún más si se consigue ganar el concurso. Sumado a ese efecto adrenalínico y luego de haber pasado algunos años trabajando en la oficina de Zaha Hadid, donde me tocaba trabajar solo en concursos de gran complejidad como el Parlamento de Irak, el Museo de Arte Contemporáneo de China y el nuevo museo del aeropuerto de Beijing, logré entender que para construir proyectos de mayor complejidad era importante participar en concursos. Y como explicaba con anterioridad, la manera en la cual podríamos lograr algún resultado medianamente decente es a partir de hacer la mayor cantidad que podemos abarcar, algunos solos y otros en sociedad con otras oficinas. De esos 23 concursos que hemos presentado en los últimos 10 años, diría yo, 26% no tuvieron ningún interés por parte del jurado. Algunos fueron intentos fallidos o malos proyectos, o jurados y clientes que buscaban otras cosas. Y obviamente competidores muy potentes y con mejores proyectos. 34% de estos, es decir, 8 de ellos, tuvieron segundo o tercer lugar o pasaron de una etapa. Algunos de estos por diversas razones. Uno de estos fue parte de un concurso completamente arreglado. Algunos de estos, como la Contraloría de La Serena, hasta el día de hoy lo lamentamos. O el proyecto de la CCU al norte de Santiago, que son proyectos que nos habría gustado poder construir. Hemos ganado un 30% de los concursos que participamos y afortunadamente de estos 7, solo uno quedó en el camino sin siquiera ser desarrollado. El resto se han construido o están en proceso de hacerlo. Esta idea de iterar y repetir es algo que hemos estado trabajando, ya sea de manera individual o colectiva, en los talleres de arquitectura que me toca dirigir, ya sea en la Universidad Finisterra o en la Universidad Católica. En ambos casos, y sobre todo después de la pandemia, hemos intentado mostrarle a los alumnos que la búsqueda de un resultado específico tiene que ver con el trabajo repetitivo sobre un problema de diseño. En este caso, torres de 100 metros de altura en un barrio residencial en Santiago. Para el taller el lugar es secundario, y el interés está en entender el objeto arquitectónico como un cuerpo complejo donde la expresión de la estructura tiene una consecuencia directa con el espacio arquitectónico que se construye. Trabajar con la estructura requiere de un compromiso con la obra de arquitectura. Por una parte se requiere un cierto dominio técnico y a la vez una cierta rapidez en poder iterar. En este caso, en que el taller es lunes y miércoles, cada alumno debe realizar una propuesta cada 3 días. Lunes en hormigón, miércoles en madera, lunes en acero, miércoles perfeccionan la estructura elegida. Esos ejercicios, por una parte, dan a entender la importancia de la práctica y permiten dar cuenta de la importancia del material y su expresión. Esta tectónica, como la expresión del material y constructiva de la arquitectura, intenta definir una cierta atmósfera, una cierta calidad del espacio material, un edificio relativamente decente, espero. El trabajo en equipo, que es algo que podría decir que me caracteriza, al menos que hacemos en la oficina, es más evidente luego de haber estado trabajando en la oficina de Zaha entre los años 2010 y 2012, donde el trabajo en equipo es algo que caracteriza a la oficina, además de la cantidad de concursos que hacíamos. Creo que la arquitectura es una disciplina que se construye de manera colaborativa e interdisciplinaria, donde cada uno de los integrantes es parte fundamental de esto. En este listado aparecen las personas o arquitectos que han sido socios, que hemos colaborado, los que sacan fotos, y me parece importante que estén acá.
A medida que uno comienza a construir los proyectos que diseña, las cosas que en un inicio parecieran ser las más importantes, de alguna manera comienzan a ser irrelevantes o menos relevantes frente a la calidad de las cosas que uno construye. Así como una serie de estrategias de diseño, la grilla, el vacío, el vaciado, etc., una vez que esa emergencia del concurso o las primeras ideas terminan, o como decía Radich, cuando se extingue la química del concurso, comienza a tener importancia otro tipo de cosas, por lo general temas que tienen que ver con la manera en la cual se construyen los proyectos. Es quizás en ese momento que cada estrategia de diseño está asociada en muchas oportunidades a una manera de construir y de expresar un material determinado. En el caso del CAI, un proyecto en el borde del Estrecho de Magallanes que ganamos el año 2017 y que aún está a la espera de ser construido, trabajamos con el peso del hormigón al mismo tiempo que con la levedad del cristal y sus posibilidades geométricas. En la casona de Pirque quisimos hacer evidente una estrategia arquitectónica clara de consolidación estructural y material al mismo tiempo, restaurando este edificio de adobe construido en 1850 a partir de la utilización de un material ajeno a esa realidad constructiva, el hormigón armado, creando una dependencia de ambas tipologías constructivas, materiales y estructurales, pero manteniendo sus cualidades espaciales y formales. Ahora, es importante entender en toda esta conversación es que, a diferencia de ustedes, nosotros vivimos en un país sísmico y eso es muy relevante en lo que van a ver, porque nosotros tenemos terremotos cada 10 años, 15 años, y eso implica una preocupación exagerada en algunos tipos de estructuras. Es quizás en ese momento donde se vincula la idea y la construcción, o tal vez en los buenos proyectos que cada estrategia de diseño está asociada en muchas oportunidades a una manera de construir y de expresar un material determinado. La estrategia de proyecto está directamente relacionada con una manera de construir, o al menos intenta hacerlo. En el caso del Palacio Pereira, la sede del Ministerio de Culturas y las Artes del Patrimonio de Chile, concurso del año 2012 y que terminamos el año 2022, que desarrollamos con Cecilia Puga como jefa de proyecto y Paula Velasco, es un claro ejemplo de que un proyecto puede asociar sus estrategias de diseño a ciertas estrategias constructivas. Es en este tipo de proyectos donde se entiende que el trabajo con el material está relacionado a un oficio muy propio del arquitecto, que tiene que ver con la construcción. En mi opinión, la arquitectura decanta en un proyecto construido. O también se podría decir que la construcción de un proyecto tiene que ver con la verificación de una idea o el diálogo con una idea específica. Cada material requiere un cierto dominio, un conocimiento constructivo, un aprendizaje que solo lo da poder pasar un cierto tiempo en la obra, aprendiendo, escuchando, anotando. Todo esto en función de poder construir una obra con una cierta calidad espacial y material. Tal como dice Peter Zumthor, los detalles no son los detalles, son el diseño. El Palacio Aristía es un edificio neoclásico de 1920 del arquitecto Alberto Cruz Montt, construido para el empresario y parlamentario Rafael Aristía Layón. El proyecto está sobre la principal avenida de Santiago, la Alameda Bernardo Higgins. Este proyecto tiene por objetivo institucional darle presencia a la Universidad Tecnológica Metropolitana hacia la Alameda, la presencia de una universidad pública en la principal arteria del país. El programa es una construcción de un centro de vinculación con el medio, más las dependencias de la rectoría de la universidad, que viene a dar inicio al recorrido por el barrio histórico donde la universidad tiene sus edificios. Los edificios que están en azul son los que actualmente tiene la universidad y el edificio rojo es el edificio al cual me voy a referir. Lo primero que hicimos fue encargar a Felipe Fontecillo un levantamiento fotográfico para entender el edificio con mayor detalle, entender los interiores, entender la fachada, entender el interior del hall, el espacio principal y central del edificio. Una vez estudiados estos antecedentes, establecimos los criterios y etapas de intervención. También es importante entender que este edificio tiene un vacío interior, donde en el centro existe un gomero de más de 100 años y que era fundamental poder conservar. En cuanto a los criterios de intervención, lo primero fue entender que el edificio se completó el año 34, una vez que se construyó el segundo piso del ala trasera, que es de 1917. Desde el año 52 hasta el año 2012 es utilizado como club militar,
como buenos militares, realizaron sin ningún tipo de consideración una serie de construcciones ilegales y de muy mal gusto que fueron de alguna manera tapando el edificio, matando su historia. De esta manera se estableció como punto de partida la geometría del 34 y desde ahí la primera etapa tenía que ver con demoler todas esas construcciones ilegales. En una segunda etapa teníamos como objetivo restaurar la fachada y restaurar el edificio trasero, y en una tercera etapa construir un edificio completamente subterráneo que que pudiera construir ese patio interior. Lo importante del proyecto, a juicio nuestro, era entender siempre que el nuevo proyecto se construye desde el proyecto existente. De esa manera que decidimos acceder al nuevo proyecto por el Palacio, lo que implicaba un esfuerzo estructural importante. De esta manera el proyecto se compone de 4 pisos subterráneos más la recuperación de las preexistencias, siempre dejando un espacio para el árbol existente. Acá se puede ver de manera más clara las plantas de los 9 niveles del proyecto, niveles que no son continuos entre ellos y que dejan un espacio para este árbol. Parte importante de la propuesta, y a partir de las restricciones que tiene el proyecto de carácter patrimonial, decidimos construir la continuidad a partir de entender las intervenciones como una serie de piezas que van caracterizando la intervención, que además construye la conexión entre estos dos mundos, el nuevo subterráneo y el palacio existente sobre la cota cero. Incluso en el auditorio -3 se entiende como una pieza autónoma en su interior. En esta imagen del total se ve la construcción de este jardín interior y un par de perforaciones que iluminan el espacio subterráneo. Materialmente, parte importante de la restauración del interior es eliminar el vestigio de las decoraciones pintadas con colores dorados en la época que el proyecto fue el club militar. Para esto, la totalidad de los muros serán pintados de color blanco y el piso existente teñido de color negro. De esta manera se logra un espacio neutro que ponga la atención en la calidad del espacio y no en las decoraciones doradas militares. El espacio subterráneo se ilumina por patios enterrados y el interior se convierte en un soporte lo más abstracto posible para recibir distintas actividades. Se puede ver cómo el edificio existente se conecta con la intervención nueva. Al final del proyecto añadimos un volumen lo más transparente posible, a la manera de un pabellón que permite conectar el jardín con el proyecto subterráneo. El resultado final privilegia la construcción del interior de manzana, donde solo aparecen piezas que dan cuenta de una intervención lo más silenciosa posible. El Palacio Pereira es un proyecto que ganamos por concurso público el año 2012. El objetivo era recuperar un edificio de 1870, abandonado hace 50 años, para ser sede del Ministerio de la Cultura y el Consejo de Monumentos. Este no es el proyecto, por si acaso. Mientras vivíamos en Londres escuchamos la noticia que se construiría este proyecto, pero luego de varias presiones ciudadanas, el Estado compró el edificio para realizar un concurso público, pero lo que veíamos en las noticias era esto: un edificio espantoso arriba de un edificio histórico. El Palacio Pereira es un edificio de 1870 construido por el arquitecto francés Lucien Henot, un arquitecto que había traído el Estado para hacer edificios de la República, pero también tomó encargos privados como este proyecto que se ubicaba en los bordes del centro de Santiago en esa época. En este caso, este es uno de los primeros casos en que se deja utilizar el término casona y se utiliza el término palacio. Este dibujo original de No muestra el palacio en la esquina de Huérfanos y San Martín, pero durante unos años este edificio solo tenía un piso, lo que posteriormente fue ampliado. Este palacio fue encargado por el empresario y senador Luis Pereira para acoger a toda su familia, una clásica familia aristocrática de la época que realizaba una serie de eventos sociales en su interior. De esta manera fuimos reconstruyendo el palacio, el cual tenía poca información. En una de estas fotos se ve a Carolina Íñiguez, viuda de don Luis Pereira, en el espacio más importante del palacio, un patio interior en forma de cruz, un espacio que llamaremos el crucero. Ya en la década del 50 el edificio había cambiado de uso y en los 60 existía un liceo de niñas, por lo que el edificio comenzó a tener una serie de cambios, por lo que comenzó a deteriorarse, y en la década de los 70 el edificio fue abandonado. Acá una foto de los años 80 a mano izquierda, y a mano derecha la imagen del año 2012, un edificio a punto de caerse y que había sufrido una serie de terremotos. Es ahí donde llegamos nosotros
con este concurso a hacer el proyecto. Por lo que a pesar de que el crucero aún estaba en buen estado, había lugares que definitivamente ya se habían destruido por completo. La mayoría de los diafragmas ya no estaban, por lo que el daño estructural era considerable. Acá hay una imagen de la fachada. También encargamos al mismo fotógrafo anterior, Felipe Fontecilla, un archivo fotográfico de algunas partes que nos parecían relevantes. Esta es la fachada principal, el estado en el cual estaba, y esta es la fachada lateral. Estas son las plantas que nosotros, este era el edificio que en el fondo que estaba en pie. El color amarillo muestra este crucero que decía yo en primer piso, y se ve como parte del lado izquierdo de la foto estaba completamente destruido, se había demolido. En términos generales, entre reconstruir y partir de lo preexistente, se opta por esta segunda alternativa, entendiendo el espacio liberado por el derrumbe como una oportunidad para entender la relación compleja entre pasado, presente y futuro. Siguiendo la huella de la tipología original del palacio, que ponía en relación la galería en forma de cruz con el patio y sus corredores laterales, la nueva intervención se encarga de llenar el vacío resultante de las sucesivas demoliciones y derrumbes, devolviendo al edificio su estructura espacial original. El proyecto establece 3 grados de intervención. Estas eran partes de las reglas del concurso. El grado 1 tenía que ver con el crucero y con la fachada. El grado 2 tenía que ver con las interiores y su espacialidad, y el grado 3 tenía que ver con el patio trasero. El espacio vaciado lo resolvimos a partir de una trama porosa que deja ver el pasado y que se acusa el carácter reversible de la intervención. Acá están las plantas de los niveles 1 y 2 y se ve cómo se reconstruye con esta nueva estructura toda la parte izquierda de la planta para acoger el programa faltante. Lo que solicitaba el proyecto, este proyecto tenía alrededor de 2.500 metros cuadrados y había que hacer 6.000 metros cuadrados y no podíamos pasarnos de la cubierta. Esas eran como las reglas, un poco tomando la experiencia que había antes con este edificio que querían hacer. En este corte longitudinal se puede ver cómo esta estructura de hormigón resuelve la relación con el patio y con el palacio, y el trabajo complejo de detalles que había que resolver para poder construir el palacio. En el medio de la construcción conseguimos unos fondos para hacer algo que llamamos el muro muestra, poder entender cómo podíamos recuperar este edificio, por lo que aquí empieza a aparecer al lado izquierdo la situación original y al lado derecho la situación propuesta. A este era el resultado que nosotros queríamos llegar, reconociendo los elementos interiores del palacio. En la fachada la historia era un poco distinta, porque solo a partir de la limpieza con bisturí logramos descubrir los colores originales. Lo que está a la mano derecha es el edificio original sin ninguna limpieza. En agosto del año 2016 empezamos la construcción del edificio con lugares que no habíamos podido acceder. Pero como decía antes, parte importante tenía que ver con el refuerzo estructural. Y aquí me voy a detener un segundo, porque la norma chilena implica que si tú tienes un edificio de albañilería simple tienes que hacerlo con hormigón sí o sí, por lo tanto hay que hacer como un edificio de hormigón en paralelo. A nosotros nos parecía que esto era una aberración con el edificio y teníamos a Pedro Bartolomé, el ingeniero, y contactamos a otro ingeniero que era experto, había hecho su doctorado en modelación de estructuras simples en Barcelona, en estructuras de 1850, entonces era un tipo experto en estructuras. Y decidimos que lo que había que hacer era hacer unas losas de hormigón sobre la estructura de madera, pero sin que el hormigón tocara los elementos de albañilería, cosa de mantener la estructura original del edificio. Y por otro lado, hacer en unos refuerzos estructurales en todos los vanos con unas láminas de 10 milímetros de acero que se fueron construyendo a medida que empezó esta consideración estructural. Por lo tanto, todos los vanos bajo los endolados tienen estos refuerzos, lo que nos permitió poder consolidar estructuralmente el edificio. Uno de los diagnósticos iniciales era que hacía el ingeniero era que lo primero dijo que el edificio está en pie, o sea, el edificio no se ha caído, por lo tanto el edificio funciona bien. Un 30% era daño estructural, un 30% era por el abandono y un 30% era por los cambios mal hechos que había tenido el edificio, pero el edificio estaba en pie. Luego empezamos con la restauración de fachada, donde habían aproximadamente 200 personas trabajando todos los días, se colgaban había como gente
colgando por el aire, haciendo restauración con este nivel de precisión. La construcción de la cafetería, de estos espacios que estaban con albañilería, que fue el único lugar que quisimos dejar. Los salones principales y la construcción de este cielo con una serigrafía. La construcción del patio trasero y los pilares, estos pilares de hormigón de 25 por 25. El resultado de la fachada luego de la restauración y la fachada lateral. Y algunas imágenes del crucero interior, del espacio principal del palacio donde está Carolina Íñiguez. Aquí dejamos, otro aspecto importante fue que hicimos un piso de madera continuo en el edificio, entendiendo esta idea de la ruina, porque cuando nosotros recibimos el edificio no había ningún tipo de mármol, no había piso, por lo tanto nos parecía importante hacer una superficie continua entre el interior y el crucero. La cafetería, que fue el único lugar que dejamos con albañilería a la vista, como un testigo del paso del tiempo, de lo que ahí había pasado, por lo tanto un espacio de 12 metros de altura con esta escalera helicoidal de bronce. La biblioteca, donde es una parte que reconstruimos del edificio, pero con una estructura de hormigón, manteniendo la espacialidad original. Los salones, con este cielo serigrafiado. El patio principal y algunos detalles de su estructura de hormigón. El Museo Regional de Ñuble es un proyecto impulsado por el Estado con las finales de construir un museo para la nueva región del Ñuble, aproximadamente a 450 kilómetros al sur de Santiago, en la ciudad de Chillán. Chillán es una ciudad que creció con una trama de damero, la cual a medida que fue creciendo hacia el poniente comenzó a fracturarse a partir de la aparición de la línea de trenes. Estas son algunas de las fotos históricas de la ciudad y la estación de trenes. Una particularidad de esta ciudad es que en el año 39 hubo un terremoto que dejó la mayoría de las construcciones en el suelo, que es algo muy típico en Chile. Luego de eso se construyen estas bodegas ferroviarias al lado de la estación de trenes. Es justamente en ese punto que se ubica el proyecto, dentro del futuro parque, en el eje de la plaza de armas de la ciudad. El proyecto solicitaba construir un museo regional, más depósitos de obras de arte y algunos programas públicos que sumaban aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Todo esto debía construirse en el interior de unas antiguas bodegas ferroviarias frente a la estación de trenes. Las bodegas preexistentes sumaban aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Acá se puede ver un levantamiento de las bodegas, y el estado actual de ellas. Son naves de aproximadamente 40 metros de largo, 16 de ancho y entre 6 y 9 metros de alto. Habían ciertas ideas dando vuelta, la idea de independizar parte del programa, además dar cuenta de la condición de ruina. La independencia de cualquier intervención interior a partir de realizar intervenciones independientes a las preexistencias. Resaltar la idea del basamento existente, de esta manera tomar cierta independencia del parque y reconocer lenguajes propios de la ciudad, en este caso el edificio de la Copelec, obra de Juan Borges y Isidro Suárez, tal vez el edificio moderno más importante de Chile, que está ubicado en la misma ciudad. Y también reconocer en parte el legado de Marta Colvin, una escultora nacida en Chillán, que trabaja la textura del hormigón en parte de su obra. Nos interesaba una materialidad que contrastara con las preexistencias. Lo primero es reconocer la preexistencia como origen del proyecto, ¿cierto? Estos 3.200 metros cuadrados y un programa solicitado de aproximadamente 5.200 metros. Para poder lograr el programa habían varias opciones. La primera era construir un volumen más, lo que implicaba tener un edificio de aproximadamente 250 metros de largo. Otra opción era construir un segundo piso en alguna de las bodegas, lo que de alguna manera atentaba contra la espacialidad de la preexistencia. Otra opción es construir bajo las bodegas, lo que implicaba un esfuerzo estructural importante y tal vez innecesario. Finalmente decidimos separar el programa. Por una parte las salas de exhibición y el programa público en el interior de las bodegas, y cerca de ellas una torre independiente que contuviera los depósitos y las oficinas, además de una cafetería, un mirador y una terraza. Entonces, en resumen, las estrategias utilizadas son puesta en valor de la preexistencia a partir
Entonces, el resumen de las estrategias utilizadas son: puesta en valor de la preexistencia a partir de no intervención en ella, habilitar los interiores a partir de una envolvente eficiente, construir una torre, un volumen programático independiente, construir una grilla perimetral estructural en el perímetro y un artefacto conector como vínculo entre ambos. Por lo que de esta manera aparece el proyecto, que además construye un invernadero de acceso en uno de los volúmenes, definiendo así un programa interior de la preexistencia, manteniendo la geometría original de esta. Pero en el interior, flotando, decidimos instalar este elemento conector que permitirá el recorrido interior elevado, reconociendo la longitud del espacio y ubicando algunos programas menores en su interior. Para la torre intentamos utilizar referencias locales: el corredor perimetral, propio de la región de Chile, la circulación interior de la estación de bomberos y la construcción de un mirador superior a modo de remate de la torre, algo también propio de la arquitectura moderna en Chillán. Para esto también decidimos extender el plinto, construyendo un espacio propio del museo separándonos del parque. Y la torre, un edificio típico con una estructura importante para poder recibir la carga de los futuros depósitos. En estos cortes de las bodegas muestras cómo este elemento independiente que está en el interior se va relacionando de distintas maneras en cada uno de los galpones. Acá tenemos otro corte. La torre finalmente es una torre de depósitos, papeles, obras de arte, esculturas, etcétera, con unas oficinas y una cafetería en el piso de arriba. Y este es el resultado final del proyecto, un proyecto que está entregado y que se debería iniciar la construcción el próximo año. Acá algunas imágenes de este plinto, las bodegas, la torre, el interior, que es lo que llamamos el invernadero de acceso, las bodegas. Esta es la parte del museo con esta circulación superior, la relación entre depósitos y las bodegas, con este puente que conecta un lado con el otro. Chillán es una ciudad que llueve mucho, es bien fría, por lo tanto había que hacer espacios cerrados hacia el exterior. Algunos interiores de los depósitos, el mirador y la relación con la ciudad. Chillán es un punto que la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes están bastante cercanas, por lo tanto uno puede tener la relación de ambas cordilleras. Y un detalle de la escalera exterior. El edificio de talleres de arquitectura de la Universidad de La Serena es un concurso para un edificio que debería albergar la carrera de arquitectura. Un edificio de 1.400 metros con talleres de diversos tamaños y programas, además de las oficinas de los profesores. La Universidad de La Serena tiene una condición física particular. Está emplazada en el campus Andrés Bello, ubicado en la ladera trasera de la ciudad de La Serena, con una especie de plinto frente al mar, que tiene como particularidad unas construcciones modernistas con edificios que privilegian las construcciones de espacios exteriores y la expresión de esa estructura como configuradora de espacios intermedios. El terreno destinado para este concurso estaba dividido en dos, ya que entre ellos existía una calle de servicio inexplicable. A partir de esos dos problemas, a partir de esas dos problemáticas, el lugar, como un punto, los elementos característicos de la zona y la configuración del terreno, salimos a buscar algunas imágenes de referencia. Nos parecía que la grilla podía ayudar a configurar un espacio habitable y contiguo y un espacio intermedio. También era importante ver cómo la grilla podría salir de su estructura original o módulo base para conectar ambos terrenos, pero para no perder la noción que estábamos habitando un solo edificio. Y por último, como modo simbólico, nos parecía interesante este edificio de MRDB que está en el centro de la imagen, donde de alguna manera el lugar de los alumnos está por sobre los profesores, lo cual también generaba algo simbólico que queríamos poner en la mesa del proyecto. De esta manera construimos un edificio que tuviera dos partes. Por una parte, edificio de alumnos de 4 niveles, y por otro lado la calle, un edificio de un nivel conectado por un puente que tuviera más una cubierta habitable, a modo de continuidad del edificio superior. Tal como mostraba el referente de MBRDB, simbólicamente el patio de alumnos está sobre el lugar de trabajo de los profesores. En ese sentido, las estrategias eran muy sencillas: en una grilla estructural perimetral,
una estrategia de circulación continua y una estrategia que definiera un programa completamente genérico. Acá aparece la diferencia de niveles de los dos pisos, la planta de primer piso y la continuidad en el terreno de arriba y el de abajo con este patio superior, los pisos superiores por el puente, la maqueta final del proyecto y algunas imágenes del proyecto que está también a la espera de empezar su construcción. Este es el Centro Antártico Internacional. Fue un concurso internacional para construir un edificio para investigación y divulgación de la ciencia antártica de 20.000 metros cuadrados en la ciudad de Punta Arenas, la capital regional más austral de Chile. El terreno elegido es Punta Arenosa o Sandy Point, una franja de terreno de 30.000 metros cuadrados en el borde de la ciudad frente al estrecho de Magallanes. Una característica de este terreno es que es quizás uno de los peores calidades de suelos en Chile, lo que impacta directamente en la estrategia del proyecto. En este caso armamos un equipo con 3 oficinas que nunca habíamos trabajado juntos. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue buscar una serie de referentes que pudiéramos situar la conversación en algún punto de partida. Y algunos de estos referentes son los Selman, que es una cultura indígena que existía antes en el lugar. El peso de la estructura sobre pocos puntos de apoyo debido a la calidad del terreno. Nos parecía que era importante que el edificio tuviera los menos apoyos posibles. Construir un volumen liviano sobre este basamento de hormigón. Y también en ese tiempo había salido esta noticia que había un iceberg a la deriva, que nos parecía como esas historias que a la gente que va a jurar el concurso les encanta, aunque puede parecer un poco exagerado, pero nos parecía que el iceberg a la deriva era un gol importante. Por lo tanto, lo que construimos fue este iceberg que estaba sentado sobre el estrecho de Magallanes, sobre esta estructura de hormigón. Ahora, lo importante de este proyecto es que Chile y Punta Arenas tienen una ubicación estratégica con respecto a la Antártica. Nuestra cercanía geográfica con la Antártica hace que Chile sea la puerta a la Antártica de 22 de los 56 países que pertenecen al Tratado Antártico. De hecho, Punta Arenas es una de las 5 ciudades en el mundo que se puede acceder a la Antártica. Por lo tanto, el proyecto consta de un edificio principal de 25.000 metros cuadrados, un área logística y un aerogenerador de 24 metros de diámetro que aporta el 8% de la electricidad del proyecto. Esta es una imagen del edificio mirado desde la Punta Arenas. En cuanto al programa, el proyecto tenía 5 niveles. El nivel 1, que ustedes le dicen planta baja, pero no es nuestro nivel 1, es el acceso. Están los accesos del museo interactivo, del bosque milenario, cafetería, algunos laboratorios de hielo que tenían que estar en el suelo por razones técnicas, y bodegas y acceso a los centros de extensión. El segundo nivel tenía que ver con la administración, y el tercer nivel es donde está el acceso al museo, y el quinto nivel están los laboratorios de investigación. En el cuarto había unos programas menores. Este volumen superior vidriado que nosotros queríamos hacer requería de algún trabajo técnico relativamente importante, por lo que hicimos fue una doble piel exterior de vidrio templado serigrafiado sobre soportes puntuales, como spiders sobre los paneles de aluminio, desde los montantes principales del panel de aluminio, y después definimos un muro cortina que estaba adherido también con unos elementos verticales a estos aluminios construidos. Un cristal opaco y en el tramo superior unos cristales opacos y transparentes en el tramo inferior. Esta es una imagen del edificio viniendo del aeropuerto, esta es la cara trasera del edificio. Parte de su programa importante es la museografía, que nosotros la desplegamos en el interior del proyecto. La sacamos de los lugares establecidos por las bases, ubicándolas también en las áreas de circulación, las cuales, por su doble condición, o sea, hacer circulación y museografía, pudieron crecer en superficie, teniendo así un edificio generoso en cuanto a las áreas comunes. Se solicitaba un 35% de circulación y nosotros logramos construir un 50%, porque está toda la museografía desplegada durante todos los elementos museográficos van recorriendo los 5 pisos del edificio. La museografía parte desde el acceso con la rampa que lleva al nivel 3
que es el nivel principal del proyecto. Este tercer nivel mira el estrecho de Magallanes, a la mano derecha. Además contiene los programas de mayor importancia: el bosque antártico, el acuario y la museografía. El bosque antártico es un espacio que replica el clima de la Antártica hace millones de años. Por lo tanto, es un espacio que tiene una superficie de 1000 metros cuadrados y una altura de 22 metros con 3 zonas climáticas, con distintas temperaturas y 36 especies, de las cuales 8 no estaban viverizadas en Chile, y un sistema de climatización independiente y un sistema de iluminación artificial inteligente, pero no es tan inteligente tampoco, pero lo que pasó con este bosque, que fue curioso, es que una vez que nosotros entregamos el proyecto hace 2 años, se empezaron a viverizar las plantas, y lo que hemos ido descubierto es que las plantas tienen una posibilidad de adaptarse mucho mayor a lo que uno cree. Por lo tanto, en la construcción no vamos a necesitar hacer las 3 zonas climáticas, lo cual va a bajar la cantidad de equipos de manera considerable. Y aquí aparecen algunos cortes de este bosque y entender un poco la escala de este espacio. Acá está la relación del hall principal en tercer piso con el bosque a la derecha y a la izquierda el estrecho de Magallanes. La escala interior del bosque, que posiblemente esta imagen nunca la veamos porque las plantas se van a demorar un buen tiempo en crecer. Y en la mitad de este bosque aparece una pasarela, que es uno de los espacios gratuitos de poder visitar en este museo. Otro elemento importante es el acuario, que es un acuario de especies antárticas y subantárticas, que la particularidad de las especies antárticas y subantárticas es que son muy pequeñas, son especies extremadamente pequeñas y que les cuesta convivir entre ellas. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer 22 acuarios con 120 especies diferentes y construimos un acuario continuo que está dividido en el interior, logrando así un largo de 70 metros y un alto de 2,2 metros y un volumen de 133 metros cúbicos de agua con temperaturas que van de los 0 a los 8 grados, lo que implica un tema técnico importante. Y esta es la imagen del basamento exterior. Este proyecto está entregado y está en licitación. Debería partir la construcción ahora. Ha tenido muchas polémicas que podríamos conversar después. Este es el proyecto son los últimos 3 proyectos, que son una serie de proyectos construidos universitarios, que no están en orden cronológico, están justamente al revés. Este es el edificio de la Dirección de Inclusión y Servicios Estudiantiles de la Universidad Católica en el Campus San Joaquín. El Campus San Joaquín es el edificio es el campus principal de la Universidad Católica, son 45 hectáreas, donde hay una serie de edificios en el interior. Y a nosotros se nos invitó a participar en el proyecto del Cuadrado que está ahí, que era un edificio que tenía que recibir programas de oficinas, de salas de clases, un programa bien diverso. Una vez que recibimos el encargo, empezamos a buscar algunas imágenes que nos parecían importantes, como el tema de las circulaciones y las pieles, que era alguno de los juegos que podíamos tener en el edificio. Y lo primero que definimos fue tener 2 torres paralelas y no hacer una, cosa de poder incorporar un poco de aire sobre un plinto elevado a 1,5 metros del suelo, para así poder construir un nivel menos 2. Por lo tanto, aparecen 2 edificios con condiciones diferentes, un edificio de oficina con un núcleo central y un edificio de alumnos con un núcleo exento. El primero, ¿cierto?, un edificio de 9 pisos con 4,05 metros de piso a piso, una estructura perimetral en el núcleo y en el perímetro, y el otro edificio con una estructura también de hormigón en algunos perímetros y esta doble piel que iba a tener estas circulaciones exteriores. Era un edificio un proyecto bastante rápido que tenía que tener un costo relativamente bajo, por lo tanto hicimos varias pruebas de fachada y optamos al final por el que está abajo, que son celosías prefabricadas de hormigón, son aproximadamente 1900 elementos de hormigón prefabricados que se fueron instalando. Por lo tanto, esta era un poco la imagen del edificio. Tratamos de incorporar unos patios en los edificios de oficina, y eran estas 2 torres sobre el plinto. Aquí hay algunas imágenes de referencia antes de empezar a construir el proyecto, la circulación interior de los alumnos y cómo se relacionaba con el campus, esta plaza de acceso, algunas plantas que definían lo interesante del núcleo del edificio de abajo, es que definía rápidamente
las posibilidades que tenían los dos lados de la planta. Sacamos esta idea de una planta de Sendotsen en Australia, que hace exactamente lo mismo, que definir el núcleo que no está en el centro, define dos tipologías de uso. Después tuvimos algo en Chile que se llamó el estallido social, y después la pandemia, y el edificio se cortó. Por lo tanto tuvimos que sacar un edificio y construir un edificio y medio. Pero en el camino también decidimos intentar construir el edificio al futuro, por lo tanto tuvimos que dejar unos pilares pasados, que es un experimento bastante extraño. Y aquí se ve este edificio que pareciera ser un bloque opaco, con estos elementos de celosías exteriores de hormigón, los accesos traseros, la relación con el entorno, este patio interior que hicimos, que ya lo tapó la universidad poniendo un subway, creo. Esta era la vista frontal donde estaba el otro edificio, que dejamos estos pilares naranjos, cosa que la universidad intentara acordarse cada vez que pasaran por ahí que había algo que no estaba terminado, pero yo creo que lo vamos a lograr en algún minuto. La circulación exterior de los alumnos del edificio de salas de clase. El interior de estos pasillos de circulación en contraste con el exterior. Las distintas tipologías y los distintos moldajes de hormigón. Trabajamos con los moldajes de hormigón de distinto tipo. Este es el edificio de la Escuela de Pedagogía de Educación Media en el campus San Joaquín. Esta es la barra larga que está al inicio. Este es un encargo de un edificio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados para la carrera de educación, ubicada en ese lugar que está en rojo y donde está en el fondo estos jardines. Entonces el edificio se ubicaba en unos jardines, en un espacio bien polémico, porque era un espacio que los alumnos ocupaban como lugar de esparcimiento. Por lo tanto, desde el principio nos comprometimos a intentar hacer un edificio lo más transparente posible. Ese fue el acuerdo que llegamos con los clientes. Pero lo que teníamos que hacer era definir un lenguaje. Y una de las razones por la cual optamos por lo que optamos es que la universidad, estos son todos edificios del campus San Joaquín. El primero es la iglesia que está en el centro del campus de Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura. Dos edificios de Alejandro Aravena, el edificio de Angelini y después las Torres Siamesa. Un edificio que no sé de quién es. Después abajo está un edificio de Enrique Brown de la Escuela de Minería, Premio Nacional de Arquitectura también. Otro edificio de Teodoro Fernández de Teología y otro edificio, el primer edificio de Alejandro Aravena de la Facultad de Matemáticas. Por lo tanto, nos parecía que algo importante era generar un edificio lo más silencioso posible y que justamente lo que hiciera era operar por contraste con los edificios del campus. Tomamos como referencia el Economist, que nos parecía un edificio notable en el centro de Londres, donde aparece esta estructura perimetral y la fachada es la que se va moviendo por la estructura, y tienen un elemento muy particular que es la forma de la geometría del pilar y cómo ese pilar empieza a construir una relación con el habitante y con el visitante del edificio, además de construir por supuesto su estructura. Y de cómo esta fachada en el Economist empieza a variar. En el primer piso se retranquea, cosa de generar espacios exteriores cubiertos, y en los pisos superiores se va hacia la fachada. Por lo tanto, la primera propuesta, que no es la propuesta final, fue hacer, y esta fue la primera conversación con el cliente, un edificio lo más transparente posible, con una grilla ortogonal que no sabíamos de qué tamaño tenía que tener. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar en iteraciones de los distintos tipos de pilares que podríamos tener. En un edificio que tenía 10 metros de ancho nos permitía no tener pilares en el centro, y eso nos permitía en el fondo liberar un interior y tener una circulación que, en vez de ser una circulación continua, fue una especie de circuito donde cada persona que recorriera el edificio estuviera obligado a ir recorriéndolo por completo, sin aumentar la cantidad de pasos que tenía que caminar, por supuesto. Y lo otro fue, que yo creo que fue de las cosas más interesantes del proyecto, construir un elemento que fuera pilar y que fuera viga y que tuviera la misma geometría en los dos sentidos, por lo tanto resolver un solo moldaje, y eso nos parecía importante. Además de perforar las vigas y trabajar con el ingeniero, cosa que todas las instalaciones fueran por el cielo y que jamás se perdiera la noción de la estructura del edificio, cosa que siempre se vieran los pilares y las vigas continuas independientes de los cielos, que llegaban entre vigas y por arriba estaban estas vigas perforadas.
Por lo tanto, diseñamos el sistema de clean y todo para que funcione. Por lo tanto, construimos un edificio que se ubica sobre un zócalo que está enterrado de nuevo, 1,5 metros, cosa que hiciera la conexión con el edificio de educación que estaba existente. Y despejamos en algún minuto los pilares, cosa de construir la continuidad en el campus, que son los primeros 3 pilares que aparecen ahí. Y construimos este edificio con este núcleo central y que también su planta permitiera tener programas de menor tamaño, como las oficinas, o programas de mayor tamaño, como algunas salas de seminario. Y todo esto resuelto en un escantillón que se repitiera para todo el edificio, cosa que no hubiera tanta interacción, o que en el fondo minimizar la cantidad de errores que pudieran haber ahora, que también nos parecía importante. Acá hay una imagen de la maqueta que ya la mostré antes, pero nos parecía importante maquetear esa pilar y esa viga y la unión central. Y lo primero que hicimos, y que es algo que hemos empezado a hacer en la obra, es construir un mock-up. Y tenemos la instrucción expresa de que la construcción no puede empezar hasta que no esté aprobado con nosotros. Y aquí definimos con la empresa todas las uniones, cómo se ponían los moldajes, dónde había que cortar, con qué herramienta se cortaba, cuál era el color, cómo tenían que vibrar, porque hay un tema que es muy particular en Chile, que es la cantidad de fierro que tienen los pilares. Entonces no pueden vibrar los hormigones, y eso es un tema muy complejo, porque los fierros de verdad son monstruosos al interior. Por lo tanto, empezamos la construcción del edificio y lo que queríamos era esto que se mostraba, ¿cierto? El pilar, la viga, y que los elementos, los sistemas pasaran por sobre y no bajo esto. Y ahí aparece el edificio que está entre medio de la Facultad de Educación, ¿cierto? Es parte de un complejo de educación. Esta es la parte del edificio que está por el zócalo. El acceso al fondo se ve el edificio de Alejandro Aravena, a la derecha la Facultad de Odontología. Esta grilla que hablábamos nosotros antes, que define este atravieso por el edificio por debajo, el acceso. Esta es la fachada norte y estos árboles son fundamentales en el verano, nos ayudan a tener una suerte de protección solar en el edificio. El edificio no tiene frío, tiene solamente en el fondo toda la ventilación natural la damos por las ventanas. Quisimos hacer eso, eliminar aire acondicionado, sino que solamente tenemos equipos de calor al interior. Y aquí aparece en el fondo en el verano el edificio con los árboles, y el edificio aparece solamente el primer piso, silencioso como decía al principio, algunas salas de los estudiantes, las vigas a la vista en algunos pisos, y en otros niveles necesitábamos los cielos, por lo tanto dejamos estos cielos con las estructuras, las pintamos negras, cosa que siempre existiera esta percepción de la estructura interior. De nuevo el trabajo del moldaje del hormigón, nos parecía importante tener una cierta calidad tectónica al interior del edificio. Este cuarto piso no existía, lo tuvimos que agregar en el transcurso de la obra, y los detalles de la circulación y la expresión del hormigón. El último proyecto es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, un proyecto que ganamos con Sebastián Paredes en el año 2016 en un concurso. La calle es un lugar de encuentro de múltiples usos en donde el niño puede descubrir qué es lo que quiere ser cuando sea adulto. La calle es armonía, un espacio comunitario cuyas paredes han sido donadas a la sociedad para el usufructo de todos. El cielo forma su cubierta, las salas de reuniones tienen su origen en la calle. Esta es una frase de Luis Kahn con la cual empezamos a trabajar en el concurso. El campus Lo Contador de la Universidad Católica es un campus que tiene una casona colonial de hace como 300 años aproximadamente, y es un terreno que la universidad compró a finales de los años 50 para albergar ahí la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte en esa época, ahora es Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Y como muestran las imágenes que están ahí, fue hecho a partir de la construcción de una serie de pabellones prefabricados hechos por el arquitecto Horacio Borghese. Esta es una imagen del campus y la casona previo al concurso. En la zona de abajo de los árboles se ve en el fondo este lugar donde había un edificio antiguo de los pabellones de profesores, y se ve a la izquierda un edificio del arquitecto Sebastián Irarrázaval, un edificio del arquitecto Alejandro Aravena que teníamos que conectar, y en la biblioteca de Smilian Ray, Cecilia Puga,
y Teodoro Fernández. Esta es una imagen de la isométrica del campus, no sé si se ve bien. Arriba aparecen los pabellones de profesores los cuales teníamos que demoler. Ahora, todos los proyectos tienen unas historias secretas. Esta es la foto del pabellón de los profesores y al lado está una foto de una serie de arquitectos. En una punta está Horacio Bergeresi, el arquitecto titular del proyecto, y en la otra foto está mi papá, que era quien dibujó el edificio y quien trabajó con Horacio toda la vida. Y esto, por supuesto, fue parte de una celebración del Día del Padre en una revista donde en el fondo nos entrevistaron en relación a construir y a destruir la obra del Padre. En fin. Ahora, esa posibilidad también abrió otras posibilidades, como hacer un taller de investigación en la universidad donde pudimos desarmar y disectar el pabellón antes que fuera demolido. En la etapa de concurso, como siempre, buscamos algunas referencias. Lo que nos parecía importante en este edificio tenía que ver, primero, con algo que voy a explicar después, que tiene que ver con la geometría de las estructuras. Nosotros teníamos que poner un estacionamiento abajo y teníamos una línea de edificación, por lo tanto las estructuras verticales para el ancho que queríamos hacer no nos iban a servir. Nos parecía importante también que los alumnos entendieran la presencia de la estructura en un lugar de trabajo, como la foto que está de la oficina de Brechani y Castillo Velasco, donde está el pilar en medio de la estructura. Y en paralelo también cuando habíamos hecho el edificio el diseño del Palacio Pereira, en la misma oficina estaba Radich, que tenía una maqueta 1 a 1 del pilar del Teatro Concepción, en cartón piedra. Y nos parecía importante que un alumno pudiera tener la noción de un tamaño de las cosas. Y también, por supuesto, de estas estructuras de Chinojara, donde la escala era completamente ajeno, y todo este trabajo que tenían los Smithson con los puentes elevados y con las situaciones que cambiaban de nivel. Hicimos también un estudio detallado de temas de las orientaciones del edificio para ver cómo el edificio podía funcionar. Y ahí aparece en el fondo este edificio que tenía una dificultad, que tenía que conectar con 4 niveles existentes de la facultad. Por un lado, el estacionamiento en el -2, que se conectaba por el edificio Sebastián y Larrazábal, que es el cuadrado, que está a mano derecha. La accesibilidad universal que se le daba a este edificio, al edificio de Alejandro Aravena, que está a mano izquierda, ¿cierto? Y todo este patio central, donde el edificio lo que tenía que albergar era 3 talleres de arquitectura de gran escala, 200 metros cuadrados cada uno, las oficinas del Instituto de Estudio Urbano, el nuevo casino de la facultad, 80 estacionamientos de autos y el futuro archivo documentales. Por lo tanto, era un edificio bien diverso, por la complejidad de trabajar en un campus bastante consolidado. Como conté al principio, lo que hicimos fue llenar de maquetas, sobre todo de las circulaciones, lograr entender esta circulación como elemento principal. En Chile, hacer un edificio de pilares y vigas es sumamente complejo por temas estructurales, y quisimos porfiar hasta el final con eso, y el edificio al final son 3 cuerpos independientes que están dilatados entre ellos porque tiene 75 metros de largo. Acá aparece un corte con la geometría de los pilares, ¿cierto? Y los ejes estructurales que iban diagonales, el eje de uno de los pilares iba diagonal. Empezamos a disectar este edificio y sus diferentes partes. En el fondo, un edificio que tiene 3 niveles superiores, 2 inferiores y un nivel de zócalo abierto. Este es el edificio puesto en el campus, que no tiene programa, solamente la doble altura del casino. El segundo piso, que es los talleres de arquitectura, donde en el fondo son 2 talleres de 100 personas cada uno, conectados con el edificio al frente de Aravena. Todas las circulaciones del edificio son exteriores. Y parte de las complejidades del proyecto tenía que ver con el fondo, con la diagonal del pilar. En la obra se equivocaron en el pilar de abajo, por lo tanto tuvimos una desviación de 1 grado que pareciera ser insignificante, pero ese grado implicaba que la escalera no cabía, por lo tanto tuvimos que ir corrigiendo. Entonces empezamos a entregar una serie de fichas de detalle que ayudaran a construir el edificio, de nuevo a partir de un estampillón lo más sencillo posible y lo más gráfico posible, que pudiera explicar cada una de las partes del terreno. Y empezamos la construcción con este edificio que tenía que ir negociando con todo, lo que implica construir en un terreno con edificios al lado.
El edificio de Aravena, que lo empezamos, que era de otro arquitecto, después Aravena lo arregló, que teníamos que ir desarmando. La construcción de aproximadamente 90 o 100 pilas que pudieran socalzarlo el terreno existente. La construcción de estos pilares inclinados, este fue aquí el error, esto fue cuando se equivocaron, pero bueno, después lo corregimos, arriba. De nuevo la idea del mock-up, estos fueron los primeros mock-ups que entregó la constructora, por supuesto estaban completamente rechazados, y tuvimos que hacer un invento de nuevo, porque de nuevo en Chile, por temas sísmicos, el pilar y la viga en un edificio de pilares y viga no puede tener la misma dimensión. Por lo tanto tuvimos que inventar un recubrimiento en la viga para poder llegar al ancho del pilar, para que no nos pasara ese salto que se ve en la foto de la izquierda, que era espantoso. Y una vez que ya estábamos de acuerdo, pudieron empezar a construir, arreglamos los temas de los moldajes, de nuevo nos juntamos con la gente de los moldajes porque no sabían cómo encajarlo. Los hormigones, cuando pierden lechada, que le llamamos nosotros, no sé cómo le dirán acá, empiezan a caer el agua, es un desastre. Por lo tanto tuvimos que enseñarles a cortar con una herramienta los moldajes para que se pudieran insertar, amarrar por fuera, etc. Ahí aparece el muro de la biblioteca al frente, y a la izquierda aparece una perforación abajo del edificio rojo, ese es el edificio Sebastián Arraza, y tuvimos que sacar un pedazo de muro como de 6 metros por 2,5, cosa de conectar el subterráneo, para no tener otra salida más de subterráneo. El pilar ya saliendo, los primeros pilares, algunas imágenes de los pilares, y aquí aparece el edificio construido en el campus, con este edificio que tiene dos frentes completamente diferentes. Por un lado hacia la calle, un edificio con una celosía de madera móvil en algunos puntos. Por el lateral, un edificio que está flotando sobre el muro histórico. Nos retranqueamos de la calle 5 metros y sacamos la reja perimetral, cosa que este espacio se entregara a la comunidad. Y aquí aparece, se ve este zócalo y este primer piso que está flotando, que no tiene programa, que es un programa que pueden utilizar los alumnos, y se ve desde está como en directa relación con la calle. Todas las instalaciones están a la vista por los perímetros. Aquí está el largo del edificio, son 75 metros, y el edificio superior es parte del Instituto de Estudios Urbanos, que fue algo que apareció, como siempre, después de que estaba listo el edificio. Hubo que insertar este volumen arriba. Algo importante es que aparece la casona desde la calle. La casona de los contadores estaba completamente escondida hacia el barrio, por lo tanto ahora se puede ver desde el acceso, porque termina construyendo uno de los nuevos accesos. Esta es una imagen del subterráneo donde se ven todos estos pilares que están cada 5,50, son pilares de 50 por 50 centímetros. Y utilizamos estos toldos rojos móviles porque esta fachada, que es relativamente suroriente, si no teníamos algún elemento de protección solar, posiblemente no iban a poder ocupar el edificio. Y aquí aparecen todos estos niveles de conexión, como en el fondo viene entrando la gente por el nivel de la calle, van bajando al casino, se conectan con el patio de madera, que es el espacio principal, que es que es el espacio central de la universidad. Abajo está la biblioteca de Teodoro Fernández. Algunas imágenes de la relación del edificio con el campus. Los interiores con este teñido un poco rojo, con estas cortinas, todas las instalaciones nuevamente a la vista. Esta es la sala en funcionamiento, los pilares. En el fondo el edificio lo que está hecho es para que pueda ser dividido en salas de 50 metros cuadrados, poniendo un tabique en el centro no tiene problema, pero se optó finalmente por hacerlos completos, por lo tanto tuvimos que inventar este sistema de proyecciones paralelas. Diseño ocupa uno, lo ocupa como un taller completo. Nosotros en arquitectura podemos hacer hasta 3 cursos juntos dentro del edificio. La relación de los interiores con la casona o del casino con esta escalinata. La llegada del edificio de Aravena, y aparece esta escalera. Después voy a mostrar una imagen, pero la escalera tiene una dificultad. La escalera está colgando del edificio, una escalera colgante que no tiene fundaciones, por lo tanto está colgando con unas piezas desde las estructuras de losa, que fue un dolor de cabeza, pero era algo que nosotros queríamos hacer y trabajamos ahí de la mano con el ingeniero. El espacio de los alumnos, que es este espacio cubierto por el edificio en primer piso.
Este es el nivel -1, que es un nivel nuevo del edificio, con las estructuras, con estos pilares que siempre están pasando. Después alguien nos dijo que había aparecido una A de arquitectura, nosotros no lo habíamos visto, pero ahí está la A. Toda esta complejidad y esta relación entre los pilares y la escalera, en el fondo nos parecía, a mí me parece que hay una, no sé, es una idea que me está dando vuelta hace poco tiempo, no la tengo desarrollada, pero creo que la arquitectura que tiene cierto interés tiene un cierto grado de rareza, tienen que haber cosas que sean atípicas. Y nos parece que este tema geométrico que tiene el edificio es bastante atípico. La relación del edificio con la casona, esto es una imagen como del acceso. Esta es la escalera llegando abajo, hay otro piso más, entonces la escalera no llega al suelo y está tomado del muro de hormigón que se ve ahí, tiene unas piezas metálicas que toman esta escalera. La circulación exterior con estas celosías que se pueden ir abriendo, por lo tanto el edificio nunca está igual hacia la calle, lo cual es interesante para el barrio. Esta es una imagen de todos los niveles del edificio, los talleres de arquitectura al medio, las oficinas arriba con las cortinas abajo, los talleres con las cortinas abiertas, el espacio abierto y abajo otra sala de mayor tamaño. Algunas imágenes de la relación del edificio con su entorno. La relación de la circulación con la escalera, que nos parecía fundamental, que fue en el fondo todo lo que estuvimos maqueteando mientras hacíamos el proyecto. Y lo otro que es interesante del edificio es que más que el edificio tiene que ver con las cosas que pasan y las posibilidades que entrega este tipo de estructura. El edificio se ocupa para todo tipo de cosas, hay desfiles, inauguraciones, campañas políticas, exposiciones, siempre está pasando algo diferente en el edificio y eso ha sido muy atractivo porque finalmente lo que hace el edificio es construir un soporte urbano dentro del campus. El edificio es importante entender que más de la mitad de los metros cuadrados son exteriores, por lo tanto la universidad entendió que la construcción de un interior es importante. También se ocupa para hacer trazados, de repente en los talleres de primer año hacen ciertos trazados, o las inauguraciones del año académico, o algunas fiestas importantes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la presentación impecable y muy lindo escucharte. Por, de alguna manera también abrir un poco el trasfondo de los trabajos, la cocina y el cómo hacen las cosas en la oficina. Podemos hacer ahora algunas preguntas. Yo te quería, para empezar, preguntar sobre este último edificio. Tenía como una pregunta sobre el color, que no mencionaste, creo, nada sobre la pintura, sobre el hormigón y de dónde venía y con qué tenía que ver. Y después como una pregunta más general o dos preguntas. Además, una con respecto a las maquetas. Estas maquetas, sobre todo en el ámbito acá académico y del trabajo con los estudiantes, de que si podés ampliar un poco más ese valor de las maquetas, en qué momento del proceso, algunas maquetas se ven que son las maquetas finales, posteriores, pero cómo influyen durante el proceso, y también esta lógica entre maquetas a mano y la posibilidad ahora de hacer maquetas impresas y usarlas como modelado de la máquina directamente. Y después también si podías ampliar algo en relación a todas estas imágenes de referencias que van construyendo un argumento de cada proyecto, en qué medida también sobre eso, cómo funcionan esas imágenes pero como proceso. Bien, partiste por la peor pregunta, la del color. Las losas quedaron muy mal hechas. El edificio originalmente tenía solo los pilares de columnero y las losas quedaron extremadamente mal construidas, muy mal construidas, y en el camino decidimos pintarlas negras. Fue una decisión que tuvimos que tomar ahí en el camino y negociarlo con la constructora y que no significara un extraordinario. Entonces, en el fondo la negociación fue o demuelen o pintan.
a costo cero, ¿no? Cero como y ahí viene un poco también la importancia de uno estar ahí. Tal vez la falla fue que nos preocupamos mucho del pilar, no de las losas, jamás asumimos que les iban a quedar las losas mal hechas. Entonces en ese sentido lo pintamos y claro, nunca pensamos que iba a ser un edificio rojo con negro, ¿se entiende? Porque también hay otro factor, y que también juega ahí un poco la experiencia, es que en una obra cuando empiezan a construir hay un punto que empiezan a eliminar cosas, que se empieza a acabar la plata. Y obviamente que las cortinas y la celosía era lo primero que iba a salir volando de este proyecto automáticamente. Entonces lo que yo le planteé a la universidad era, antes de iniciar la obra, les dije, como íbamos a comprar con una empresa determinada, con Hunter Douglas, que ellos instalan, yo les dije, bueno, hagamos una cosa, comprémosles directo, fijemos el precio, ellos instalan y lo sacamos de la constructora, cosa que la constructora no cobre gasto general en utilidad en esa obra. Entonces en vez de salir 100 iba a salir 180. Y les pareció bien, por lo tanto las cortinas rojas ya las teníamos y en el fondo hubo que ir con eso. Ahora, el edificio tiene dos momentos en el fondo. En la mañana es muy distinto en la tarde, porque en la tarde se levantan estas cortinas, desaparecen y es un edificio negro que transparente con el interior. Entonces, pero el negro completo tiene que ver con una falla de construcción, pero que también pasó por un periodo de hacer un edificio con hormigón negro texturado completo, que era muy caro, que es lo que vamos a hacer en Ñuble. El edificio de Ñuble es hormigón negro de fábrica entero, porque ahí es distinto. Entonces eso es una. La otra tiene que ver con las maquetas. A ver, lo que yo mostré en esas 3 maquetas que yo contaba que era hormigón, acero y ya. Eso lo hacemos porque hemos logrado diseñar un taller que está funcionando bien, en que primero es un taller muy riguroso. Yo entiendo que hacer un proyecto de lunes a miércoles puede ser, hay un trabajo previo que los entrenamos, pero lo que queremos demostrar con eso es que la manera en la cual no perdamos la noción de que el valor está en la estructura es que todo ese anteproyecto sea hecho en maqueta y después dibujamos. Los alumnos no dibujan el proyecto hasta que terminamos las maquetas. Por lo tanto, ese anteproyecto o esa como potencia de la estructura se fija en un minuto. Entonces la idea que tenemos es justamente eso, es que ellos puedan visualizar la estructura que están utilizando. Y definimos materiales, si es acero es en alambre, si es en madera es en madera y si es en hormigón es en cartón negro. Eso es como lo que hacemos. Y después la construcción de las maquetas en 3 dimensiones tiene que ver porque hay una cierta rapidez del elemento. O sea, definitivamente yo creo que nosotros tenemos que aprender a ocupar las tecnologías y sobre todo en una oficina que es chica, que tenemos poca gente, que no tenemos posibilidad de ser Peter Zumthor, que tiene el 50% de la oficina con gente que hace de maqueta. Las maquetas en 3D son una como herramienta fabulosa para nosotros. Pero en los alumnos nos interesa que ellos entiendan como valor de la expresión de la estructura. Y el ejemplo que ponemos es que en Chile uno separa un edificio, pese a que es un país sísmico y nadie sabe dónde está la estructura, una cosa muy curiosa. Entonces, y es algo que yo creo que aparece en la presentación, es que siempre ha sido una preocupación de nosotros. Yo creo que y que tiene que ver con algo también que lo hemos conversado con algunos personajes, en que esta idea que había como en los 90, que la arquitectura chilena era como la relación con el paisaje y estas cosas como medio románticas, yo no creo en eso. Yo creo que era un factor de una época, pero el tema que tenemos que nosotros resolver en la arquitectura es la estructura. Después el resto son añadidos, y si un tema importante es la estructura, bueno, hay que hacer lo que sea principal. Y yo creo que la mayoría de las obras que se están construyendo en Chile, las obras de interés, tienen un factor estructural importante. Y eso yo creo que es importante que lo veamos desde el taller de arquitectura. Y lo de las referencias es algo que he ido aprendiendo. Yo no fui educado de esa manera, pero me muevo con un mundo que fue educado de esa manera, una cosa medio extraña que me pasó a mí en la formación, pero todo, a ver, nada, está todo inventado, está todo hecho, eso es como lo primero. Y yo creo que las referencias lo que hacen es que nos puede situar en un tiempo determinado, o sobre todo cuando uno trabaja con equipos que no son tus socios. Yo no tengo socios, yo me junto con oficina. Entonces, bueno, ¿cómo partimos un proyecto? Entonces armemos una carpeta, juntemos referencias para saber qué estás pensando tú, qué estoy pensando yo, y partimos desde ese punto de vista. Y nos parece que siempre es importante tener una que otra imagen que pueda explicar a alguien que le interese el punto de partida del proyecto. Y en el Pereira es importante, estas imágenes como, ¿cierto?, que aparecen como en los interiores en Versalles, completamente decorados, versus el interior de este crucero que queríamos construir.
o las imágenes de estos como fondos de helados que aparecía con estos pintores holandeses para construir el crucero, o lo mismo pasa con la Universidad de La Serena con estas grillas, ¿cierto? O sea, teníamos que poner una grilla que fuera clara, cosa que el cliente entendiera que nosotros queríamos hacer una grilla en otra cosa. Entonces, y ahí viene un poco en Ñuble, por ejemplo, las referencias han sido muy buenas para explicarles a las autoridades qué es lo que queremos hacer y ellos lo han logrado entender. Y no se trata como de ocupar un lenguaje complejo, sino que de decir, miren, aquí hay un señor que se llama Hedwig, que en Sudáfrica hizo una torre de hormigón, Otaka, podemos hacer lo mismo. O estas imágenes como de los interiores, ¿cierto? De estas naves vidriadas. Y ahí en el fondo también establecen una conversación con el cliente. Yo creo que es un trabajo interesante y esas imágenes van construyendo un relato que después nos ayuda a no perder el camino de lo que estamos haciendo. Yo creo que es importante y en general no cambian desde que uno parte. Lo de la arquitectura también, o sea, esta imagen de la construcción que yo creo que no las tenía, pero encontramos una imagen muy bonita que era la construcción de la Estatua de la Libertad. Entonces aparecían los andamios de madera por fuera y la estatua en otra escala, porque era una mano de la estatua con un andamio y con gente adentro. Y esa relación como de la escala exterior de la estructura versus el interior del programa fue fundamental en la construcción, en el concurso de este edificio, que para nosotros fue muy importante porque nos dejó puesto como construyendo un edificio en el campus, que la historia que yo conté de mi papá, yo la supe después, no era algo que yo sabía cuando yo gané y me llamó y me dice, oye, me voy a botar el edificio. Bueno, pero pasan esas cosas. Genial, gracias. No sé si hay preguntas, abrimos las preguntas. Sí, a ver, un ejemplo interesante yo creo que es el Centro Antártico, que es este edificio como de las bóvedas. La especulación, porque no teníamos información, era que, bueno, sabíamos que el terreno era malo, se llama Sandy Point, que es punta arenosa, o sea, era arena, íbamos a construir sobre arena. La mecánica de suelo que nos daba las bases era que había que hacer una serie de estudios muy complejos, por lo tanto asumíamos que estábamos trabajando en un terreno pantanoso. Entonces los temas rápidos eran: no hay subterráneo, 1, 2, era levantemos en el fondo el piso principal al nivel 3 porque queríamos mirar el estrecho. Nadie había de Punta Arenas, entonces nadie conocía Punta Arenas, yo lo conocí después. De hecho, lo pueden leer después en el concurso en la memoria. Esto es como un paréntesis, pero son las cocinas, está buena la palabra cocina. A las 4:30 de la mañana, a mí me encanta pasar de largo, entonces nosotros pasamos de largo mucho en la oficina, me da una adrenalina importante, y a las 4:30 de la mañana había que escribir la memoria. Y empezábamos el proyecto de fin, esas cosas bien aburridas que uno hace, la estructura, y después se me ocurrió y escribimos una historia. En mi primer viaje a Punta Arenas, y contamos la historia de alguien que iba a Punta Arenas, de que estaba en un barco, de que miraba este edificio, en el fondo este iceberg a la deriva, y ocupamos todas esas cosas, y fue muy bonita la historia. Después lo ocupamos en otro concurso y también ganamos. En Ñuble también es una historia. Pero lo que tiene que ver de esta cosa como de la imagen es que había un factor importante que tenía que ver con estos suelos, que queríamos disminuir los puntos de apoyo. Eso era como un tema fundamental. Entonces, para disminuir los puntos de apoyo necesitábamos tener las mayores luces necesarias, y en ese sentido empiezan a aparecer los arcos, que nosotros pensábamos que iban a llevar la fuerza de tal manera. Por supuesto que los arcos no son 100% estructurales, después nos dimos cuenta que son en el fondo elementos rectos, que construimos unas bóvedas con moldajes perdidos. Ahí tiene que ver con uno. En arquitectura, en el edificio de educación, era otra. La estructura define, primero libera el interior, o sea, había que liberar el interior, por lo tanto la estructura del perímetro, será automático. Lo otro era que el módulo mínimo, y ahí viene otro tema importante, el módulo mínimo de las oficinas del estándar de la universidad son 2,53 metros. Por lo tanto ocupamos 2,50 metros de eje, y ese eje ya definía los tamaños de la oficina. O sea, nadie le iba a aparecer un muro en la mitad, un vidrio, porque
tenían la estructura, había que ser bien para poner un vidrio en la mitad, entonces está listo, está definido. Y después venía, claro, el tema de la geometría, que también habíamos pasado ya por la construcción del palacio, habíamos sabido lo difícil que era construir un hormigón bien hecho, y si hacíamos 4 tipos de moldaje, esta cosa se iba a ir al carajo, entonces había que definirlo en uno. Y también yo tenía la experiencia en Saja, cuando trabajé ahí, que estábamos haciendo el banco de la BBVA, que teníamos que bajar de 130 a 100 millones de dólares un proyecto, y lo que hicimos fue analizar las esquinas de las ventanas. Y ese análisis de las esquinas de las ventanas racionalizamos de tener 250 tipos de paneles a tener 25 tipos de paneles, y con eso bajamos no 30, sino que 40 millones de dólares en la construcción. Entonces, yo creo que las estructuras van saliendo gratis, o sea, gratis en el sentido que no es que uno tenga una imagen determinada, pero cada vez que empezamos un proyecto y que empezamos a hacer algo y que vemos lo que estamos haciendo, nos pasa mucho que volvemos a una conversación con Sebastián, que no está acá, que nos hubiera encantado que hubiera venido, pero al final no pudo viajar. Es que la conversación es: a nosotros hacemos estructura, ¿para qué vamos a hacer este edificio de muros si de verdad que es lo que nos interesa? Y volvemos de nuevo a la estructura. Es como un camino que a veces nos aburrimos, pero es lo que sabemos hacer. Pero nos parece, y tiene que ver con la conversación con el ingeniero y con un cierto manejo. Uno ya empieza a entender que si no tienes muros necesitas diagonales, o tienes que tener un puntal que agarre algo, y esas son las conversaciones que tenemos un poco con los alumnos. Entonces el proceso creativo es bien inesperado. O sea, hay veces que uno tiene la idea clara. El museo, yo lo vi y dije: hay que hacer esto, y me junté con un colega que no le gustó mi idea y dije: ya me la llevo, me fui con otro y lo hicimos con el otro. O sea, no, hay que hacer una torre, hay que meter esta cosa, y por supuesto que le dimos geometría y todo, pero también hay cosas que uno está dando vuelta. Uno aprende con el camino que hay cosas que uno las puede estar trabajando en abstracto, o sea, cosas que de verdad que no saben en qué va a terminar, y cuando llega un proyecto se pueden hacer. Y eso en oficinas grandes pasa mucho. En Saja sí había un departamento que hacía bóveda, y llegaba al Parlamento de Irak y la señora decía: ya, pongan las bóvedas. Y armamos un proyecto con algo que alguien ya estaba trabajando. Porque las cosas no están inventadas en eso. Yo creo que pasa un poco eso, saber de dónde ir a buscar. Pero no hay una fórmula. Yo creo que esta cosa, lo que traté de mostrar es que al final es trabajo. Y lo que tiene que ver es en hacer. Nosotros estamos metidos en un oficio que no tiene, uno no pasa de largo porque quiere. Es como es un oficio, esta cosa no termina, un proyecto no termina a la hora que hay que entregarlo, ¿cierto? Entonces, por eso que uno va rehaciendo y haciendo y maqueteando y dibujando y haciendo uno y otro corte y volviendo de nuevo a las cosas, más que la importancia como del proceso. Yo creo que es la metodología la que importa. Pero no los quiero asustar, ¿no? Cocina política. Cuando tú haces un concurso público, los contratos por ley no tienen asegurado la dirección de obra en la construcción, ¿ya? Por una cosa súper simple, porque tú cuando haces un concurso tienes que entregar una boleta de garantía y tienes que cerrar el contrato para que te devuelvan eso, y si eso estuviera asociado a la construcción podrían pasar 15 años que no te devuelven la plata. Eso es como ya técnico, ¿cierto? Y parte de nuestra labor, nosotros en los concursos tenemos que contratar a todos los especialistas. En el Centro Antártico nosotros contratamos a 43 oficinas abajo de nosotros, de ingenieros, químicos, etc. Hay muchas especialidades complejísimas. Y parte de eso también es hacer el presupuesto estimativo de obra. El presupuesto estimado de obra lo hicimos el año 2019 y ahí quedó. Y el año 2022, que salieron a licitar la obra, lo hicieron con el precio del 2019, igual que ustedes tuvimos inflación, un poco más controlada, pero la construcción igual subió un 70%, entonces en el fondo el edificio que estaba considerado que valía 60 millones de dólares, estaba costando 110 millones de dólares. Entonces cuando salieron a licitar no llegó nadie, ¿ya? Y como no llegó nadie, el Estado lo que hizo fue lanzar una licitación para la construcción, pero donde las constructoras agarraban este proyecto como una imagen referencial y hacían de alguna manera lo que ellos querían que cumpliera con el mandante.
Y eso pasa mucho en Chile, es algo que pasa. O sea, nosotros construimos los proyectos, pero pasa a veces estas cosas raras. Y nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer y decidimos hacer una campaña pública, pero que nosotros no apareciéramos. Entonces empezamos a hablar con el colegio de arquitectos, entonces empezaron a mandar cartas al diario, tratamos de llegar a la ministra, llegamos a la ministra y logramos convencerlos después de 2 meses de trabajo porque en el fondo lo primero que yo les dije, mire, ustedes son dueños del proyecto porque el Estado es dueño del proyecto, pero la intelectualidad, como la propiedad intelectual es mía, yo no se las doy, listo, partamos. Entonces me senté y le dije al ministro, y yo no la entrego. Y ahí empezamos a convencerlos de que efectivamente el problema, y empezaron a decir que el proyecto estaba mal hecho, y el problema no era que el proyecto estaba mal hecho, el problema era que el proyecto faltaba plata. Y ahora estamos en un proceso de firmar un nuevo contrato, vamos a tratar de reducir un poco de metros, sacamos del proyecto todas las especialidades como el bosque, el acuario, que lo van a hacer otros, y tenemos que construir un proyecto con 3.000 metros cuadrados menos y que en el fondo sea un poco más barato, pero va a ser la misma, o sea, va a ser más caro, van a ser 120 millones, no sé por ahí. Pero ese es en el fondo. Pero lo importante es, y ahí viene como la enseñanza de esto, nosotros como arquitectos tenemos un rol político que cumplir y tenemos que ser capaces de influir donde hay que influir y no solamente hablar de cosas bonitas y de cosas etéreas, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener un dominio técnico de las cosas, cosa que no llegue un ingeniero y diga, mira, tu edificio está malo. Eso fue lo que pasó. Entonces, para nosotros igual es muy fuerte que hay una duda como profesional de nuestro trabajo, es muy duro que uno quede tachado como decir, no, estos tipos hacen un edificio y no se puede hacer. Eso es mentira. El Palacio Pereira pasa lo mismo, hubo problemas en la construcción, pero tienen un edificio de un estándar que no hay en Chile, de una manera de recuperar el patrimonio que debería, tengo la impresión que debería ser lo que prime de ahora para adelante, donde las instituciones públicas y los arquitectos tienen que trabajar en conjunto, y donde uno tiene que estar abierto al diálogo, y en ese sentido nosotros como arquitectos creo que somos poco hábiles y nos falta influir donde hay que influir. Entonces lo del Centro Antártico un poco lo que tratamos de hacer es con conocimiento técnico, influir donde había que influir y lo logramos revertir. O sea, ya esa licitación ya se bajó y ahora estamos haciendo todo un tema administrativo para poder hacer un trabajo de 8 meses y lograr cotizar de nuevo. El Palacio Pereira, el Centro Antártico, el Museo de Ñuble, de los que yo mostré, son estatales. La Universidad de La Serena es una institución del Estado, por lo tanto es estatal de refalón, es como que le roza la estatal. El Palacio Aristía también es una universidad estatal, la Universidad Católica es una institución tradicional pero privada, pero en general también son concursos, sí, estatales. Nosotros tenemos 2 maneras de hacer concursos, que son las licitaciones y los concursos, pero es lo mismo. No sé cómo responder. Hay una frase que dice el pasto del vecino siempre es más verde que el de uno, ¿cierto? Es eso. O sea, yo creo que siempre, yo admiro mucho a la gente que me rodea, entonces encuentro que hay gente demasiado talentosa y que si uno tiene la posibilidad de trabajar con ellos es un privilegio. Eso es o sea, eso es lo primero. La otra, que yo efectivamente creo que la arquitectura es una disciplina colectiva. Tampoco me interesa tener un socio y tener que estar como en esa colectividad eterna, me parece que no es necesario. O sea, creo que uno puede tener estas asociaciones, son interesantes, agotan, o sea, tal vez a veces cansan, uno descansa. Cristóbal, que hemos hecho 2 proyectos, sale en el Centro Antártico y hicimos el Centro Antártico, que no nos conocíamos prácticamente. Terminamos, descansamos un rato el uno del otro, un año, y después hicimos Ñuble, y ahora estamos terminando y vamos a descansar un año más. Hacemos clases juntos.
pero hacemos clases juntos, o sea, enseñamos juntos en el mismo taller. Pero yo creo eso, yo creo que hay una y lo otro que tiene que ver es que enfrentar un proyecto de este tamaño, puro concurso, económicamente es muy complejo. Las oficinas chicas no se... O sea, si haces 5 y los pierdes los 5, es un hoyo financiero importante, entonces se comparte el riesgo, es compartir... Pero sobre todo tiene que ver con reconocer en el otro la manera de poder aportarte a ti. Yo creo que estamos en una disciplina colectiva, esto no es individual, esta cosa como del arquitecto Radich, hay uno solo, ¿me entiendes? O sea, Radich es un tipo que en realidad se sienta, trabaja solo, hace sus cosas, tiene agendas diferentes, tiene una relación, pero no somos todos Radich, no sería ideal. Yo tampoco soy Zumthor, ¿me entiendes? O sea, Zumthor también es un personaje que se demora 5 años en un proyecto. Yo estaba en la oficina de Zumthor, tiene 10 maquetistas, 10 arquitectos, está haciendo maquetas todo el día, dibuja una otra vez, lo hace de nuevo, manda la cresta a los clientes. O sea, tiene un tipo complejo, pero yo no soy eso, no me interesa hacerlo, no creo que la arquitectura sea eso. Y en ese sentido me parece importante trabajar con otros siempre estar trabajando con otros. Hay una imagen que estuvo ahí, que vimos una imagen estaban restaurando un edificio en China, un edificio histórico en China, y había un andamio por fuera. ¿Cierto? Había un andamio muy denso, de madera. Los andamios en China son de bambú, los hacen. Entonces, muy denso, y dejaba ver el edificio por detrás. Y esa imagen fue clave porque lo que nos pasó es que con esa imagen nos dimos cuenta que hay un tema que tiene que ver en la arqueología, porque este edificio era la sede a su vez de Consejo de Monumentos, que tiene todo que ver el tema arqueológico. Hay una corriente en la arqueología que quiere decir que las operaciones sobre sitios arqueológicos tienen que ser reversibles. Entonces, hacer un edificio con esta estructura, con una filigrana a 1,59 m, que es la grilla, nos daba la sensación de tener un edificio poroso que diera la sensación de poder ser reversible, que uno lo podía sacar, que en 100 años más alguien va a decir: demolamos este edificio y hagamos otra cosa, porque estas cosas ya no se hacen. Y es un edificio que nos está tocando el otro, ¿ya? Por otro lado, esa estructura nos permitía darle un carácter contemporáneo a ese patio y tomar la medida también de los elementos estructurales existentes en el palacio. Pero yo creo que la imagen importante fue esta imagen de Beijing, de cómo estaban restaurando este edificio, pero además que había que construir un patio. La casa original tenía un patio en esa zona dibujado, entonces nosotros replicamos esa geometría, y estas estructuras nos parecían que eran interesantes de poder ir variando las distancias de los pisos, pero parte por eso. Yo creo que es la construcción de un andamio reversible, la reversibilidad de la estructura. Ese fue el principio. Es un proyecto complejo, entonces da para 1 hora, tiene muchas variables, fue muy largo. Pero ese fue el principio, como establecer una estructura de carácter reversible. Eso estaba un poco dado en la fase, o sea, estos 3 grados de intervención estaba dado por ello. Veníamos saliendo de ver el New Museum de Chipperfield, que es yo diría que de las restauraciones tal vez la más interesante que hay en el mundo, donde Chipperfield en el fondo fue dejando todos los vestigios de lo que había. Leímos unas cosas de William Morris, y William Morris decía: lo que está, ¿cierto? Y el principio de nosotros fue: lo que está. De hecho, no pasamos ni siquiera los cables por los muros, o sea, no se tocan las albañilerías. Pero nos parecía que había que un edificio, una intervención sobre el patrimonio, por una parte no es conservación del patrimonio, ¿cierto? Si uno quiere hacer conservación, no era una restauración historicista, sino lo que había que hacer era
se le integraba un programa nuevo a un edificio, por lo tanto el edificio empezaba a contar una historia nueva. Los edificios se componen de muchas historias. Entonces, este fue Palacio, el MIR estuvo un grupo un grupo como paramilitar estuvo también metido ahí antes del 73, o sea, el edificio tenía una carga histórica importante. Por lo tanto, estas historias teníamos una cierta flexibilidad para poder intervenir sobre este edificio con elementos contemporáneos. Ahora, el edificio antiguo no necesariamente tiene elementos contemporáneos, salvo las escaleras, ¿cierto? Porque las escaleras helicoidales están puestas en este espacio de doble altura de albañilería, que era algo que era completamente ajeno. El edificio era un edificio de decoración, era un edificio de estuco originalmente. La albañilería era un soporte para el estuco. Todas las decoraciones eran de catálogo, son prefabricadas, se compraban en Francia, llegaban y se ponían. Entonces, lo que había que hacer era construir un soporte y tomar las líneas principales, por eso que no todas las decoraciones están reconstruidas, sino que las líneas principales. Entonces hay como una lectura del edificio. Yo creo que lo importante es establecer una buena lectura del caso y unos buenos criterios de intervención. Y eso los trabajamos junto con, estaban puestos ahí en la lista, trabajamos con Fernando Pérez Oyarzún en restauración, con Alan Chandler, que es un inglés bien interesante, y con un Luis Cercos, que es un español que vivió mucho tiempo en Argentina, que nos da todo el tema técnico de lo que se podía restaurar o no. Pero tiene que ver con una lectura correcta del caso, yo creo. Bueno, muchas gracias. ¿A vos qué te pasa? ¿De cuándo estás tan vainilla con los chistes? No. Daban de planta baja, de subsuelo. ¿Todo bien?